Fernando Savater, nacido en San Sebastián en 1947, es uno de los filósofos, ensayistas y escritores más influyentes del pensamiento contemporáneo en lengua española. Su obra destaca por su claridad, su afán divulgador y su defensa apasionada de la razón, la ética, la democracia y la libertad individual. A lo largo de su carrera ha abordado múltiples temáticas, como la educación, la política, la moral, la religión, la literatura y el papel del intelectual en la sociedad. A diferencia de otros filósofos que se encierran en discursos crípticos, Savater ha hecho de la accesibilidad y el diálogo con el lector una de sus señas de identidad. La ética como fundamento del pensamiento. Uno de los ejes centrales en la filosofía de Savater es la ética. Para él, la ética no es un conjunto de normas rígidas impuestas desde fuera, sino una reflexión sobre la mejor manera de vivir. En su libro Ética para Amador, 1991, dirigido a su hijo adolescente pero con gran impacto entre lectores de todas las edades, Savater presenta la ética como un ejercicio de libertad y responsabilidad. Afirma que vivir éticamente significa elegir cómo queremos vivir y actuar, reconociendo las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás. Savater insiste en que la ética es anterior a la política y a la religión. No se trata de una ética impuesta por un dogma o una ideología, sino de una ética basada en el diálogo, la convivencia y el respeto mutuo. La libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino ser capaz de elegir conscientemente entre alternativas, y esa capacidad se cultiva mediante la reflexión ética, educación y ciudadanía. Otro aspecto clave en la obra de Savater es su reflexión sobre la educación. En obras como El valor de educar, 1997, argumenta que la educación no debe limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que debe formar ciudadanos críticos, capaces de pensar por sí mismos y participar activamente en la vida democrática. Savater defiende una escuela laica, donde se promuevan los valores universales de libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad. Para él, la educación tiene una dimensión ética y política. Es el medio por el cual se transmite el legado de la civilización y se prepara a los individuos para vivir en comunidad. Solo mediante la educación podemos combatir el fanatismo, la ignorancia y la manipulación ideológica. Libertad, democracia y compromiso político. Savater siempre ha estado comprometido con la defensa de la democracia liberal y los derechos individuales. Su activismo político ha sido visible sobre todo en su oposición al terrorismo de ETA y en su defensa del constitucionalismo español. Considera que la libertad no se negocia y que el individuo debe ser protegido frente a cualquier forma de totalitarismo, ya sea de Estado o de grupo. En este sentido, critica con fuerza a los nacionalismos excluyentes, a los que considera formas modernas de tribalismo que fragmentan la convivencia y niegan la universalidad de los derechos humanos. Para Savater, el nacionalismo es una forma de irracionalismo que apela a identidades míticas, en lugar de fomentar la ciudadanía racional y pluralista. Asimismo, ha defendido la necesidad de una izquierda democrática, ilustrada y moderna, que no renuncie a los valores de la Ilustración ni caiga en el relativismo cultural. La izquierda, según Savater, debe ser crítica con los abusos del poder, pero también firme en la defensa de las libertades individuales y la racionalidad democrática. Religión, laicismo y pensamiento crítico. Otro tema recurrente en la obra de Savater es la crítica a las religiones como sistemas dogmáticos que imponen verdades absolutas. Aunque se declara ateo, no adopta una postura beligerante o antirreligiosa, sino que aboga por el laicismo como marco de convivencia en sociedades diversas. La religión, sostiene, debe limitarse al ámbito privado, sin influir en las leyes ni en las instituciones públicas. La verdadera libertad para Savater incluye la libertad de conciencia. Por eso se opone tanto al integrismo religioso como al relativismo que equipara todas las creencias, incluso las más irracionales. La razón, el pensamiento crítico y la capacidad de argumentar deben ser los pilares de una convivencia democrática. ¿Quieres que lo... Filosofía y literatura. Fernando Savater también ha reflexionado ampliamente sobre la relación entre la filosofía y la literatura. Para él, la literatura es una fuente privilegiada de conocimiento moral y una forma de ampliar nuestra comprensión del mundo. Ha escrito ensayos sobre autores como Nietzsche, Cioran, Borges, Shakespeare o Thomas Mann, siempre desde una mirada filosófica que busca extraer lecciones éticas y existenciales de sus obras.
La literatura, sostiene Sabater, no es solo entretenimiento, sino una herramienta para cultivar la empatía, la imaginación moral y el juicio crítico. En muchos sentidos, la literatura cumple una función filosófica al plantear dilemas humanos, mostrar conflictos éticos y explorar las complejidades de la condición humana. Divulgación filosófica y estilo accesible. Una de las características más notables de la obra de Sabater es su capacidad de divulgación. Lejos de encerrarse en un lenguaje técnico, ha sabido hacer accesible la filosofía a públicos amplios. Sus libros, muchos de ellos escritos en forma de cartas o diálogos, están llenos de ejemplos cotidianos, humor, referencias culturales y una prosa clara y directa. Esta vocación pedagógica ha sido a veces criticada por ciertos sectores académicos, pero Sabater ha defendido siempre la necesidad de acercar el pensamiento a la ciudadanía. Para él, la filosofía no debe ser un saber elitista, sino una herramienta para vivir mejor y comprender el mundo. Nietzsche como influencia. Entre sus influencias filosóficas destaca con fuerza Friedrich Nietzsche. Sabater ha escrito varios libros sobre él, como La tarea del héroe y Nietzsche y el pensamiento trágico, en los que destaca el valor de la afirmación de la vida, la crítica a la moral tradicional y la importancia de la autonomía del individuo. De Nietzsche toma también la crítica al conformismo y a las falsas seguridades que impone la moral tradicional. Para Sabater, pensar por uno mismo implica un riesgo, pero es el único camino hacia una vida auténtica. Esta lectura nietzscheana de la existencia está presente en toda su obra, aunque adaptada a un contexto moderno y democrático. Conclusión, una filosofía para la vida. La filosofía de Fernando Sabater es, ante todo, una filosofía para la vida. No se interesa por los problemas abstractos del ser o del conocimiento, sino por cómo vivir de forma más libre, más justa y más consciente. Su enfoque combina la ética con la política, la pedagogía con la literatura, la razón con la pasión. Sabater no ofrece fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino invitaciones al pensamiento, al diálogo y a la responsabilidad personal. Su obra es un ejemplo de cómo la filosofía puede ser una fuerza viva en la sociedad, una herramienta para la emancipación del individuo y para la construcción de una convivencia basada en el respeto mutuo y la libertad.